amor, un sentimiento tan bello, capaz de elevar el alma y el espíritu a su máxima gloria. Pero en contraste, la lujuria es una sombra profunda en el infierno, una frecuencia abismal a la que muchos sucumben. ¿Y si te dijera que hay un príncipe demoníaco que habita en esa esfera oscura? Él eleva el deseo carnal, despertando los impulsos más bajos y primitivos, adentrándose en los rincones más oscuros del ser humano. Hoy no te hablaré de un demonio común, sino de uno que se alimenta de los deseos más oscuros y profundos. Prepárate para conocer al arquitecto de tus pesadillas más turbias y oscuras. Hoy estudiaremos a Sitri, el príncipe del submundo, que domina el deseo carnal y la obsesión, y descubriremos por qué tantos magos lo invocan, cuáles son sus consecuencias y los peligros ocultos tras su poder. Conociendo a Sitri, el príncipe de la seducción y el deseo. Sitri es un gran príncipe del infierno, una figura imponente dentro de la tradición de la demonología goética, conocido por su dominio absoluto sobre la seducción y el deseo carnal más intenso. Su autoridad no es menor. Comanda 60 legiones de demonios, espíritus oscuros que obedecen su voluntad con una lealtad temible, haciendo de Sitri una fuerza casi imparable en el inframundo. Este demonio suele manifestarse con la cabeza de un leopardo, animal que simboliza tanto la ferocidad como la astucia, cualidades que reflejan su naturaleza depredadora y su habilidad para acechar los deseos humanos más vulnerables. Sus alas, semejantes a las del grifo, criatura mítica que une la fuerza del león con la agilidad del águila, le otorgan una velocidad sobrenatural y una presencia majestuosa que inspira terror y fascinación a partes iguales. Pero Sitri no se limita a esa forma bestial. Tiene la capacidad de adoptar la figura humana más perfecta y seductora, moldeando su apariencia según los deseos secretos y reprimidos de quienes lo invocan. Esta metamorfosis es su arma más poderosa, con la que manipula, cautiva y domina las emociones y pasiones, conduciendo a sus víctimas hacia un estado de obsesión incontrolable. Más allá de la simple atracción, Sitri encarna la corrupción de la voluntad, haciendo que el deseo se convierta en una cadena invisible que aprisiona el alma, arrastrándola lentamente hacia el abismo de la perdición. Poderes e influencia de Sitri en el mundo físico y astral. Sitri es conocido principalmente por su poder para despertar y manipular los deseos carnales y la pasión en los seres humanos. Según la tradición goética, su influencia no se limita simplemente a provocar atracción física, sino que va mucho más allá, afectando profundamente la mente y las emociones. Uno de sus dones más destacados es la capacidad de inducir un estado de obsesión y deseo tan intenso que puede nublar la razón y hacer que sus víctimas sucumban a impulsos irracionales, lo que puede llevar a situaciones de conflicto emocional o incluso a la perdición moral. Además, Sitri puede influir en la apariencia y el comportamiento de las personas, aumentando su atractivo y carisma, lo que facilita la manipulación y la seducción. Este poder es especialmente utilizado por magos y practicantes de ocultismo para conseguir que otros se rindan ante sus voluntades. La autoridad de Sitri sobre 60 legiones de demonios refleja también su capacidad para controlar y dirigir fuerzas oscuras que pueden amplificar sus efectos en el mundo físico y espiritual. Su influencia puede ser doble filo. Mientras puede atraer el amor y el deseo, también puede sembrar celos, engaños y conflictos relacionados con las pasiones desatadas.
Cuando Sitri despierta esas fuerzas en el corazón humano, no solo enciende el deseo, sino que abre una puerta a un torbellino de emociones descontroladas. Celos feroces que llevan a la violencia, obsesiones enfermizas que destruyen la mente y engaños que corroen las relaciones más sólidas. Es la chispa que puede transformar un simple enamoramiento en una pesadilla de dependencia y sufrimiento, donde la voluntad queda encadenada a impulsos que consumen lentamente el alma. Los invocadores imprudentes de Sitri a menudo se encuentran atrapados en un laberinto de ilusiones y desesperación, donde la línea entre el amor verdadero y la manipulación demoníaca se vuelve imposible de discernir. Historias oscuras cuentan de amantes que, bajo la influencia de Sitri, se convirtieron en sombras de sí mismos, arrastrados por celos homicidas o por un deseo tan voraz que los llevó a la autodestrucción. En el mundo de la magia negra, Sitri es un arma de doble filo, un poder capaz de seducir y cautivar, pero también de destruir todo a su paso, dejando tras de sí corazones rotos y almas perdidas en un abismo sin retorno. Muchos magos novatos e imprudentes en la Goetia intentan someter a Sitri sin contar con la autoridad espiritual necesaria, causando estragos físicos, emocionales y espirituales devastadores. Es como profanar algo sagrado para arrastrarlo hasta lo más oscuro y despreciable del abismo. Se dice que las consecuencias de invocar a Sitri son especialmente severas para los iniciados, quienes se enfrentan a peligros reales y profundos. Sitri puede infligir heridas que van más allá del cuerpo, obsesiones que consumen la mente, pasiones desbordadas que llevan a la autodestrucción y fracturas irreparables en el alma y en las relaciones humanas. En casos extremos, su influencia puede condenar al invocador a vagar como una sombra perdida, atrapada en un ciclo eterno de tormento y deseo que devora toda esperanza. La luz de Sitri, sueños, sugestiones y obsesiones controladas. Aunque Sitri es conocido por su naturaleza oscura, existe una faceta de sus poderes que, cuando se trabaja con respeto, conocimiento y autoridad espiritual, puede revelar dimensiones mucho más sutiles y penetrantes de su influencia. Proyección onírica y sugestión, Sitri destaca por su capacidad de trabajar con el mundo de los sueños. A través de rituales apropiados, es capaz de proyectar imágenes, símbolos o mensajes dentro del subconsciente del objetivo, transformando los sueños en vehículos para revelaciones profundas o advertencias poderosas. Encender obsesiones controladas más allá del deseo pasional, Sitri puede generar focos de obsesión dirigida. Esta energía no desborda sin control, sino que arde intensamente en torno a un objetivo específico, un deseo, una persona, una idea. Magos con experiencia usan este tipo de influencia para potenciar la atención focalizada y la atracción, llevando la voluntad deseada al límite, sin perder el control, revelación íntima y autenticidad emocional. La influencia de Sitri también se manifiesta en la capacidad de revelar secretos internos y deseos ocultos. Bajo su influencia, muchas personas pueden sentir la urgencia de expresar emociones reprimidas, incluso aquellas de las que no son plenamente conscientes. Este poder de honestidad emocional lo hace un aliado poderoso en contextos donde se busca claridad emocional o resolución de conflictos internos, aunque siempre con un riesgo significativo si no se tiene dominio. Revelación de traiciones ocultas. Además, Sitri puede revelar traiciones profundas que han consumido y corroído relaciones en secreto,
A través de visiones o sueños inducidos, expone engaños y falsedades que permanecían ocultas, forzando a quienes son afectados a enfrentar verdades dolorosas con un alto costo espiritual. Amplificador del deseo, no transformador de la orientación. Es fundamental entender que Sitri no cambia la orientación sexual de quien lo invoca. Su poder radica en amplificar y manipular los deseos y pasiones ya existentes en el subconsciente del individuo, sin imponer una nueva identidad o preferencia. Esto nos sugiere que, aunque algunos practicantes intenten usar a Sitri para que una víctima cambie su orientación sexual, esta creencia es desmentida por la naturaleza real de su poder. Sitri solo amplifica lo que ya existe en el interior de la persona. No crea ni transforma nuevas orientaciones o identidades. Sin embargo, es cierto que si la víctima tiene algún resquicio o duda interna, Sitri puede amplificar estos aspectos de manera morbosa, llegando incluso a generar confusión o comportamientos inesperados, donde hasta personas con una orientación muy definida pueden verse afectadas en su percepción y deseos. Sitri no es solo el príncipe del deseo y la seducción. En los antiguos grimorios de la Ars Goetia se le atribuye un poder mucho más profundo y peligroso: la habilidad de distorsionar la realidad a través de la visión. Quienes lo invocan pueden ser atrapados en ilusiones tan intensas y reales que la línea entre lo tangible y lo imaginario se desvanece. Sitri puede abrir puertas en la mente de sus víctimas, haciendo que vean y sientan fantasías tan vívidas que confunden la cordura, arrastrándolos hacia un abismo de obsesión y delirio. Este poder visual está simbolizado en su forma de leopardo, cazador sigiloso y feroz, que acecha en las sombras para atacar cuando menos lo esperas. Testimonios reales, historias oscuras. En los círculos ocultos y foros especializados, varios magos relatan experiencias aterradoras y profundas tras invocar a Sitri, el príncipe demoníaco del deseo y la seducción. Un practicante relató que durante meses acumuló y guardó su energía sexual con la intención de ofrecerla en un ritual a Sitri. Tras la invocación, durante la meditación, sintió una presencia rápida y densa que se manifestaba como una sombra negra fugaz, con una energía tan penetrante que le provocó escalofríos y una mezcla de placer y miedo. No hubo palabras, solo esa sensación ominosa de ser observado por algo ancestral y peligroso. Después del ritual, el mismo mago comenzó a notar que su aura se volvió magnética de una manera aterradora. La gente a su alrededor comenzó a comportarse de forma extraña. Amigos se volvieron obsesivos, desconocidos hicieron avances inesperados y hasta situaciones sociales cotidianas parecían cargadas de una tensión sexual casi palpable. Pero no era solo atracción, era como si una fuerza invisible estuviera manipulando la voluntad de todos, generando un caos emocional y psicológico incontrolable. Sueños que desgarran la mente. Otro testimonio habla de pesadillas recurrentes que comenzaron justo después de la invocación. Sueños vívidos donde traiciones ocultas salían a la luz. Imágenes perturbadoras que mostraban deseos reprimidos y secretos oscuros. Estos sueños no solo alteraban el descanso, sino que afectaban la salud mental del invocador, quien sentía que estaba atrapado en un laberinto de obsesión y culpa del que no podía escapar. Último testimonio: la oscura lección de un mago inexperto. Les comparto este último relato para que reflexionen bien antes de jugar con fuerzas que no entienden. Un mago joven
profundamente solo, invocó a Sitri movido por su mayor debilidad, la carencia de contacto sexual. Literalmente, llevaba casi 10 años sin tener relaciones íntimas, acumulando un deseo reprimido y sin salida. Pero nunca se preparó para ser digno de esa conexión. No cuidaba su cuerpo, ni su mente, ni la forma en que se mostraba al mundo. En pocas palabras, no se había forjado como hombre, y sabemos que el deseo de perpetuar la propia esencia es una de las fuerzas más primarias de la vida. Tras una ruptura dolorosa con su novia, desesperado, llamó a Sitri para pedir sexo casual, pero no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sitri amplificó ese deseo contenido durante casi una década, llevándolo a un extremo que ni él imaginaba. El joven terminó viviendo en un torbellino sexual, 3 parejas diarias, con hombres y mujeres, una vida de excesos que poco a poco empezó a quebrar su alma. Contrajo una grave enfermedad de transmisión sexual, pero lo peor no fue eso. Sitri explotó esa debilidad como un depredador que se aprovecha de un sistema vulnerable, otorgándole lo que pidió. Sí, pero a un precio devastador. El mago, convicto heterosexual, no solo dañó a otros con sus actos impulsivos, sino que también fue arrastrado por Sitri a experimentar atracciones hacia hombres, algo que quebró aún más su espíritu. Él mismo no pudo perdonarse ni escapar de esta nueva realidad impuesta por la entidad. ¿Estás realmente convencido de lo que quieres? ¿De verdad deseas caminar por el infierno sin quemarte? Esa es la pregunta que todo aquel que invoque a Sitri debe hacerse. No basta con querer ni con pedir. Hay que tener autoridad espiritual, disciplina y preparación. Muchos magos novatos fallan porque no hacen ayunos necesarios ni controlan su mente y cuerpo, y creen que pueden dominar a Sitri sin esfuerzo. Si tienes el valor para invocarlo, prepárate para enfrentarte a la energía más poderosa y peligrosa que existe, la energía sexual en su estado más crudo y salvaje. Has llegado hasta aquí porque no eres como los demás. Las energías invisibles te han marcado y solo los que poseen verdadera conciencia pueden captar este mensaje. Este conocimiento no está al alcance de cualquiera. Es un llamado, un despertar. Pocos son los escogidos para caminar entre las sombras y entender los secretos que otros temen enfrentar. Este canal es tu refugio, tu santuario de sabiduría antigua y ocultismo profundo. Aquí, con respeto y responsabilidad, desnudamos capa tras capa los misterios que el mundo intenta esconder. Pero no te confundas. Esta es solo la primera capa. Hay muchos más niveles, muchos más conocimientos ocultos que esperan ser descubiertos. Si realmente eres serio en tu búsqueda, estarás con nosotros para explorar lo profundo y lo prohibido. El camino que escogiste no es para todos. Requiere disciplina, valor y un compromiso que va más allá del simple conocimiento. No estás solo, estamos contigo. Caminamos juntos, solve et coagula.